bendiga a todos en esta hermosa mañana de domingo. Estar en la casa del Señor es ciertamente algo gratificante, de bendición. Quisiera recordar a la iglesia, mantenernos en oración, como nos compartía Micael, un grupo de hermanos de aquí, junto al pastor, también le acompaña Rogers, Carlos, están en un trabajo misionero en Perú y también pasarán por Panamá. Así que estemos orando por ellos en nuestras oraciones privadas, en la célula, para que Dios los use en gran manera. En esta mañana yo tengo la intención, y algunas personas, recuerden la última vez que estuvimos aquí, que hay personas que están dándole seguimiento aún. Y entonces esos mismos que me escribieron la otra vez, me escribieron ahora. Y usted dice que no había terminado. Entonces yo de verdad hago un anuncio público. Dejen que el Señor obre, espérense. Pero ciertamente hay gente dándole seguimiento a esto de Apocalipsis y ya me dicen el hombre apocalipsis ahora, apocalíptico. Pero ciertamente yo lo había dicho antes a algunas personas bien cercanas, de que ciertamente hemos terminado la serie, básicamente el mensaje a cada iglesia, pero entiendo que le faltaba un punto y final. Y el punto y final ya no tiene que ver con el mensaje a las iglesias, sino con el autor del mensaje. ¿Por qué? Porque nada de lo que dijimos, nada de lo que fue dicho, tendría valor y peso si no viniera de quien vamos a hablar en esta mañana. Así que tengan misericordia y paciencia y que el Señor use su palabra para bendecirnos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nos acercamos a ti, Señor, y nosotros queremos que una vez más, de las tantas veces que lo has hecho, pero una vez más, por favor, Señor, háblanos de manera audible, de manera clara. Que no olvidemos, Señor, tus preceptos, que no olvidemos, Señor, tu palabra. A pesar de mi limitación, a pesar de lo que haya no entendido de tu palabra, Señor, úsanos para que tu pueblo entienda tu palabra, Señor. Y una petición muy particular, Padre, te pedimos, que haya en esta mañana una expectativa y una confirmación de la grandeza de tu gloria y de tu nombre. Y que nos olvidemos y que salgamos de aquí recordando que tú eres Dios. Dios grande, santo, perfecto, benevolente. Gracias, Señor. Mira a nuestros hermanos, pastor, parte del liderazgo que está, Señor, en estos viajes misioneros. Ayúdales, Señor, respáldalos y cuídalos también. Y que su presencia ya sea una representación de la nuestra también, Señor. Gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y habíamos terminado. La iglesia de la Odisea fue la última iglesia que vimos hace algunas semanas. Pero yo sentía este peso que les comentaba. El peso de qué tal la persona, qué tal el autor. Por eso hemos titulado Cartas a las iglesias de Apocalipsis y conozcamos a su autor. Porque cuando tú vas a los capítulos iniciales, capítulo 1, 2 y 3, es el mensaje a las iglesias. Pero en este capítulo 4 que nosotros vamos a examinar hoy con mayor precisión, es una especie de lugar especial que tiene en el Apocalipsis sobre la figura del autor. Y me gustaría, como es costumbre, que me tengan paciencia en los primeros minutos para que podamos entender un poco el contexto, para que comprendamos un poco acerca de la figura y la trascendencia del autor.
Por tal motivo, yo quiero que vayan conmigo al capítulo 1. Vamos a hacer una mirada breve al capítulo 1 como una manera de observar estas características del autor. Recuerden que Apocalipsis es un libro que contiene su propio género literario, el género apocalíptico. De tal manera que eso significa que al acercarme al libro, yo tengo que tener mucho cuidado dónde piso y lo que pienso o lo que interpreto. No porque hay un mensaje inexplicable y oculto, sino porque hay mucha simbología envuelta en el texto. No es lo mismo interpretar Apocalipsis que interpretar Mateo o Lucas o Juan o el libro de los Hechos. Porque ambos, o mejor dicho, uno y otro, pertenecen a un género literario distinto. Cuando usted va al libro de los Hechos y vemos inmediatamente en el capítulo 1 y pasamos al capítulo 2, el sermón de Pedro, y vemos todos estos acontecimientos, tenemos que entender que allí hay una literalidad. Pedro literalmente habló, Pedro literalmente predicó, Pedro literalmente tenía personas allí de distintas partes del mundo, porque es un texto histórico, narrativo. Pero cuando me acerco al Apocalipsis, yo debo tener en cuenta un lenguaje más simbólico. Sin embargo, el capítulo 1 de Apocalipsis representa la introducción a todo el libro y nos enseña el bosquejo que veremos, pero más aún, que es mi énfasis esta mañana, nos presenta al autor. Dice el versículo 1, por favor síganme la lectura, esta no es nuestra lectura, pero quiero partir desde aquí. Dice la palabra de Dios, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 11. Y esta voz, versículo 10, y esta voz de trompeta que yo escuché me decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas,
De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Me tomé la libertad de leer. No es lo mismo decirlo que leerlo. No es lo mismo expresar la grandeza y la profundidad de la descripción de los autores de las epístolas o de las cartas a las iglesias de Asia Menor que leerlo del mismo puño y letra del apóstol Juan. Y donde quiero llevar a la iglesia, donde quiero llevarnos a todos en esta mañana, es precisamente a reconocer la grandeza del autor. Yo creo de manera muy personal que nuestra visión de Dios ha sido reducida a un tamaño que nosotros entendemos que es manejable. Hemos hecho a Dios tan inmanente, tan cercano, que hemos olvidado que Él es un Dios trascendente y poderoso. Y el texto nos habla de la cercanía de Dios. Y es más, todo el mensaje del Señor a las iglesias de Asia Menor es un ejemplo donde el Señor nos está recordando: yo estoy cerca y los conozco. Yo sé quiénes son. Es una manera de decirnos: no crean que porque estoy lejos en un lugar que ustedes no conocen, yo no sé lo que están haciendo cada uno. Eso nos da a entender a nosotros que el Señor está cerca de nosotros, nos susurra al oído cada vez que oramos, cada vez que leemos la palabra, cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que nuestros pies quieren caminar hacia el pecado y la maldad. El Señor nos está acompañando. En Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y 17 tenemos ese entramado donde el Señor se despide de sus discípulos, y en el 17 Él dice: yo los dejaré con el Consolador. En pocas palabras, nosotros no estamos solos. El Señor está cerca. El Señor está a nuestro lado. Este mensaje a las iglesias es una evidencia de eso. Pero si van conmigo al versículo 19 y versículo 20, van a ver un bosquejo natural que Juan nos enseña de lo que vendrá en el libro. Versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son. Eso es en presente. Pero también escribe las cosas que han de ser, ¿qué? Después de estas. En pocas palabras, el mensaje a las iglesias es el mensaje de las cosas que son. Escribe esto a los hermanos que están aquí ahora peleando la buena batalla de la fe, para que no se olviden de las enseñanzas que ya hemos compartido aquí de cada una de las iglesias. Escríbele, háblales ahora en tiempo presente de que hay cosas de las cuales ellos tienen que estar apercibidos. Y ya transitamos por un buen trecho todo lo que corresponde a ese mensaje y todo lo que usted y yo nos llevamos de manera particular para nuestras vidas. O sea, Dios nos habló de manera personal. Dios señaló algo en tu vida, Dios señaló algo en tu familia, Dios señaló algo en tu empresa, Dios señaló algo en cualquier área de tu existencia, cuando atravesamos el mensaje a las iglesias. Sin embargo, en el mismo versículo 19 hay una segunda parte de la estructura. Juan no solamente en el Apocalipsis escribe las cosas que son, capítulo 1 al capítulo 3, sino que en el versículo 19 se nos dicen que Cristo les dirá a Juan las cosas que han pasado de suceder después de estas. ¿Y dónde encontramos eso? ¿Dónde encontramos las cosas que pertenecen al futuro? ¿Dónde encontramos las cosas de las cuales las mismas iglesias tienen que estar bajo conocimiento? Entonces vamos a nuestro capítulo de hoy, capítulo 4,
de Apocalipsis. Si miran el versículo 4 inicia con la siguiente expresión: después de esto miré. El capítulo 3 termina con el mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea, las cosas que son, las cosas que están ocurriendo. Todo lo que el Señor le habló a las iglesias eran cosas que ellos estaban viviendo. Ahora, versículo 4, dice el texto, después de esto miré. En pocas palabras, ahora Juan es llevado a ver lo que sucederá en el futuro. Juan es llevado ahora a entender cosas que él nunca había visto. Y esa es la realidad no solamente del libro de Apocalipsis, sino también de toda la palabra de Dios. Su mensaje es para nosotros hoy. Es un mensaje de hermano, hermana, tú necesitas prestar atención en esto en tu vida. Hermano, tú necesitas prestar más presencia en lo que tú estás haciendo. El texto bíblico tiene una aplicación en el presente. Pero cuando el presente se vuelve oscuro, difícil, contradictorio y no podemos entenderlo, la Biblia también nos habla del futuro, de la eternidad. Por eso, cuando no hay esperanza en el presente, recordemos que hay una eternidad con el Señor. Y esa es como la división natural de todo el texto bíblico. Un pasado que apunta hacia el futuro. Ahora vayan conmigo al capítulo 4. El versículo 4 dice, después de esto miré. Y leemos igualmente. Y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta, hablando conmigo. Y dijo esa voz, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Ven? La segunda parte. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono estaba uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y a piedra de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué no podíamos dejar esto? No podíamos dejar de decir esto. Porque no hay manera de que yo separe mi cotidianidad de la trascendencia de Dios. Y el fondo, la base de recurrir nuevamente al texto
de Apocalipsis capítulo 4 es precisamente que en ocasiones recibimos las instrucciones como simples mandatos de seres terrenales, de las cosas que la gente tiene que hacer. Bueno, yo voy a la iglesia, y uno lo escucha eso constantemente. No, yo voy a la iglesia, y déjeme decirle, esto es una generación difícil. Los jóvenes, los adultos, estamos viviendo tiempo, hay que ir a la iglesia. Y la gente de una manera hasta en cierto punto altiva te dicen, eso es necesario. Algunos padres que no van a la iglesia, que no tienen temor del Señor, quieren usar a la iglesia como su centro de transformación de sus hijos perdidos y caídos. Porque entienden en su humanidad que ya ellos han perdido toda esperanza de cambiar a sus seres queridos. Pero eso lo puedes pensar tú también. Que estás en la iglesia porque es el lugar en el que tú puedes cambiar. Y no es que un pensamiento malo, pero no es un pensamiento correcto. ¿Por qué? Porque el cambio, ya lo vimos en la iglesia de la Odisea, es operado primero por la gracia y la voluntad y la salvación de Jesucristo. Y nosotros hemos aprendido aquí que la gracia es un regalo inmerecido de Dios. De tal forma que separar lo cotidiano de lo trascendente es un error. Y yo no quería cometer ese error. Porque si el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Es algo que nos motiva. Es algo que nos hace sentir, wow, hey, tenemos oportunidad. Pero esto no tiene sentido a menos que entendamos quién está tocando a la puerta. A menos que entendamos quién es que nos está pidiendo que seamos más amorosos, más misericordiosos, más fieles. Todo el mensaje a la iglesia de Asia Menor está contenido en el capítulo 1. El apóstol Juan dice, quien está escribiendo esto es el alfa, el omega, el principio y el final. Él es el Hijo de Dios, Él es el Cordero. Él es aquel que es dueño de todas las cosas y por cuales todas las cosas han sido creadas. Él fundamenta al autor. Pero este capítulo 4 nos lleva a un punto aún más. Porque este capítulo 4, y si van conmigo brevemente, muevan sus hojas al capítulo 1. Miren lo que dice, hay 2 versículos. Versículo 1 del capítulo 1. Quizás en la lectura lo leímos muy rápido. Pero el versículo 1 solamente dice, Juan, escribiendo la introducción, dice, la revelación de Jesucristo, que la dio ¿quién? Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Pero también, vayan conmigo ahora, un poquito más adelante, y vayan a los versículos 4 del mismo capítulo 1. Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia, aquí está el saludo del remitente, gracia y paz a vosotros, miren lo que dice, del que es, del que era y del que ha de venir. ¿Quién es ese? Dios. ¿Por qué? Porque ahora más adelante en los versículos que siguen va a hablar de Jesucristo, versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. De tal forma que Juan nos está ayudando a desvelar a su autor. Y este autor no es un autor, es la Trinidad. Es el Espíritu Santo, es el Hijo, es el Padre, escribiéndonos a nosotros con amor, con paciencia, con reverencia, muchas veces con cuidado, que nosotros podamos decir, Señor, gracias por tanto cuidado para nosotros. Cuando vimos las epístolas, las cartas, las iglesias, allí hay de todo. Hay reprensión, hay ánimo, hay advertencia, hay llamados de atención, hay de todo. Pero eso no viene de parte de Juan. Juan fue quien escribió. Pero todo lo que tú escuchaste aquí en la serie viene de parte de la Trinidad para ti. Advirtiéndonos, ayudándonos, diciéndonos, ten cuidado, camina con cuidado.
No hagas esto, no hagas aquello, bien hecho, mal hecho. Advirtiéndonos que no importa las condiciones, no importa lo que tú puedas poner como excusa, tenemos que obedecer y seguir la palabra de Dios. Es la Trinidad allí. Y yo quiero quedarme en el capítulo 4 porque el autor de las iglesias de Asia Menor, y este es un capítulo hermoso, nos enseña algunas verdades. ¿Cuáles son las cualidades del autor? ¿Cuáles son las características del autor? Hay autores que son muy altamente conocidos en el mundo literario, cristiano o no. Y la gente conoce sus vidas y muchas veces lo que escriben no corresponde con su estilo de vida. Porque escriben sobre elementos morales, pero tienen una vida disoluta. O son personas que se han dado a conocer por tener una pluma que a todos les encanta leer, pero al conocerlos de manera personal, su vida como que no nos inspira tanto. Mucho se ha hablado de esta disparidad, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Pablo no tenía ningún tema moral que lo pusiera en juicio, pero aparentemente el apóstol Pablo, en la manera en la que escribía, era de un carácter y de una personalidad más fuerte de la manera en que hablaba. Por eso a las personas aparentemente les gustaba más leerlo que escucharlo. Y los autores viven en esa disparidad porque crean un mundo de fantasía en el que ellos han llegado a ser expertos autores para que las personas entiendan y comprendan y puedan sumergirse en muchos temas que ellos manejan. Pero el autor de estas cartas es el mismo, ayer, hoy y siempre. No es distinto, no es moralmente perfecto en lo que se escribe y personalmente caído en lo que es. Él es santo, 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 santo. Por eso yo entiendo del Señor que no podemos pasar y terminar esta serie sin hablar de Él. Y yo quiero que vayamos al versículo 2. Vamos a ver algunas características de este autor. Primero, y dice el versículo 2, y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu. Y he aquí que lo primero que vi fue un trono establecido en el cielo y en el trono estaba uno sentado. Si lo primero que Juan ve es que este autor tiene autoridad sobre todas las cosas. Y voy a usar el mismo efecto y el mismo recurso hebreo. Lo voy a repetir varias veces. Este autor estaba sentado en su trono porque tiene autoridad sobre todas las cosas. Este autor estaba sentado en el trono porque él es dueño de todas las cosas. Este autor está sentado en el trono porque no hay lugar en este vasto universo que no le pertenezca. Y él dice, lo primero que yo vi fue a uno sentado en el trono. De manera que si usted retrocede 3 capítulos y avanza hacia adelante, más o menos 18 capítulos, este capítulo 4 es el centro del libro de Apocalipsis. Es el lugar donde converge toda esta ideología, todas estas imágenes, todos estos géneros, todas estas figuras. Todo el mundo, todo el que usted va a conocer en Apocalipsis, todos esos personajes a los cuales usted le ha tenido miedo durante toda su vida cristiana, están aquí en el capítulo 4. ¿Saben qué? Adorando al Dios que está sentado en el trono. De manera que no entiendo por qué tenerle miedo al dragón, por qué tenerle miedo a los ancianos y a los seres vivientes cuando todos ellos están adorando al que tenemos que tener temor, que es a Dios. Todo el texto de Apocalipsis se centra aquí. Este es el sol irradiante de toda luz. Aquí está centrado. Como una introducción para recordarnos que el único que tiene autoridad sobre todas las cosas es Dios. Y dice el texto, todos están, versículo 4, mirando al trono. Mire el versículo 4. Después de esto miré y aquí una puerta abierta. Y la primera voz que oí
era como de trompeta, hablando conmigo, y dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Para aquellas personas que les gusta conocer el tema de la simbología, este tema de la trompeta ya lo habíamos escuchado con el apóstol Pedro en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y no es que la trompeta, excusándome a los trompetistas de esta iglesia, hable por sí misma, pero básicamente es un símbolo de anuncio, de autoridad, de que estamos prestos a entrar a un lugar donde se nos va a dar a conocer a una persona de autoridad. Era la manera en la que se anunciaban a los generales y a los césares cuando venían de las batallas. Está llegando el rey. Cristo aquí, versículo 4, está fungiendo como aquel que está hablando de parte de Dios. Dice: con voz de trompeta habló conmigo y le dijo: sube acá y yo te mostraré todas las cosas que han de suceder después de esta. En pocas palabras, todos los seres vivientes, todos los ancianos, los ángeles, todo el mundo estaba allí con una actitud de adoración imponente y reverente delante de Dios, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Como un imán atrayendo todo objeto de metal hacia su centro, allí estaba toda la atención. Guardando la distancia, es como si Juan entrara en un momento solemne a la iglesia y viera: oye, todo el mundo está escuchando la palabra de Dios, todo el mundo está prestando atención, y vio un momento único en la existencia humana. Él vio el pecado de la iglesia. Él vio el pecado de la iglesia de Éfeso. Él pudo ser testigo de las circunstancias de cada una de las iglesias. Él pudo ver las dificultades que estaba atravesando la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo. Él vio cómo los cristianos estaban luchando para permanecer en la fe en Cristo. Pero ahora lo que él está viendo es único. Lo que él está presenciando aquí es único por los siglos de los siglos. Esos hermanos que luchaban y esos hermanos que eran invitados a permanecer, todo el que tiene oídos para oír, como era el estribillo, que oiga. Y constantemente el Señor invitaba a la iglesia: y el que permaneciera estará conmigo. ¿Sabe qué está viendo Juan? A todos esos hermanos que lucharon, que batallaron, que enfrentaron furia, que se enfrentaron a sus propios pecados. Y ahora dice el versículo 4: y cuando yo vi a uno sentado, todo el mundo le daba alabanza, gloria y honra por los siglos de los siglos. Tal manera que tus luchas, tus dificultades, todo lo que tú estás enfrentando, terminará en el gran trono de Dios, alabando al Señor por toda la eternidad. Eso tiene que darnos fuerza a nosotros. Por eso no podemos dejar de hablar de esto. No podemos dejar de hablar de esto. Porque quizás muchos se quedaron en Éfeso o se quedaron en Pérgamo. Se quedaron afligidos por las situaciones que está viviendo. Pero la historia termina nosotros rendidos, adorando al Dios que está sentado en su trono. Él es dueño de la iglesia, mis hermanos. Y como dice la palabra de Dios, si el juicio empieza por la casa de Dios, por los hijos de Dios, ¿qué será de aquellos que no? Dios envió un mensaje fuerte a la iglesia. Pero aquí hay un mensaje de aliento. Si tú eres un verdadero creyente, todos estaremos en ese servicio, en ese culto, en ese momento glorioso, adorando al Señor. ¿Qué es lo que dice el texto? El texto dice que Él está sentado en un trono. Si está sentado en un trono, en el idioma y en el lenguaje bíblico, esto significa una cosa: que Él es quien tiene toda la autoridad. Y de Cristo se dice que está sentado ¿dónde? A la derecha del Padre, gobernando y reinando. Lo que significa es que Cristo es Dios
Y como mensajero, Juan 1, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y la gloria del Dios Trino fue vista en el Hijo. Pero ahora entonces, Juan dice, Él tiene autoridad sobre la iglesia y se asume y esperamos que sea así. Pero el capítulo 4 es ahora recordándonos que Dios también tiene autoridad sobre el mundo y las naciones. Yo quiero que vayan conmigo a algunos versículos, hermanos. Vamos a ir a Salmo 11, versículos 4 y 7. El Salmo 11, versículos 4 y 7, dice así: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Él está sentado bajo autoridad. Y no solamente es el hecho de que las iglesias recibieron su llamado de atención y que entonces las iglesias comenzaron a decir, bueno, tenemos que arreglar estas cosas. Tenemos que comenzar a reparar lo que está mal hecho en nosotros, o sea, lo que estamos haciendo mal. Tenemos que comenzar a caminar en fe. Hermanos, esa fue la invitación. Cada semana, cada vez que teníamos la oportunidad, así concluía una de las cartas las iglesias. El que tiene oídos para oír, que oiga, de manera tal que pongamos manos a la obra. Esa es la invitación. Pero yo no puedo desprender y olvidar un principio claro en las Escrituras. Yo no puedo hacer nada práctico, real en mi vida, fuera del reconocimiento de que Dios es el dueño de mi vida, de que Él tiene autoridad sobre mí. Jehová está en su santo templo. Muchos cristianos piensan que están eximidos de eso. Y en la teología se habla de la inmanencia y de la trascendencia de Dios. Claro que Él está cerca. Se lo mostró a la iglesia. Yo estoy cerca de ustedes, tanto que los conozco. Yo conozco tus obras. Y tienes apariencia de ser fuerte, pero eres débil. Tienes apariencia de ser rico, pero eres pobre. Él los conocía por dentro. Pero ahora Él quiere que tanto la iglesia como el mundo sepan que Él sabe todas las cosas de todo el mundo, en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Él es el dueño. Miren lo que dice el texto, versículo 4. Sus ojos, ¿qué dice? Ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Sus ojos ven todo. Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él ve, oye y sabe todas las cosas. Para el que tiene temor de Dios y anda en integridad, eso no es un problema. Señor, examíname. Pero el que anda en pecado y en falsedad, esto es una sentencia del juicio de Dios. Por eso el autor es uno que tiene autoridad. Pero también el Salmo 24, un texto conocido, voy a leer solamente los versículos iniciales. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y el versículo 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá a ese trono santo y perfecto? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. O sea, ¿quién subirá allá? ¿Quién podrá abrir la puerta que vio Juan y ver al Señor sentado en su trono alto y sublime? ¿Quién lo podrá hacer? ¿Quién? Humanamente eso es imposible.
Pero por el Cordero que fue llevado al matadero y que resucitó al tercer día, todo aquel que ponga su fe en Cristo puede ver al que está sentado en su trono, con gracia, confianza, felicidad, sabiendo que allí está nuestra esperanza, y no en las cosas que perecen, sino en las cosas eternas que el Señor nos ha reservado. Juan capítulo 12, versículo 41, dice el apóstol Juan, enseña, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Eso es Juan citando a Isaías capítulo 6. Y Juan está diciendo que ese texto de Isaías está hablando de Cristo, de la autoridad de Cristo. Y el libro de Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sus faldas llenaban el templo. Y ángeles le adoraban con alas que cubrían sus ojos, con alas de las cuales usaban para volar. Y allí, día y noche, decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Cuando Juan abre la puerta, ¿sabe qué estaban haciendo ellos? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. De manera que en el cielo, la actividad más permanente es la adoración al Señor por siempre. Es lo que siempre permanecerá y nunca será olvidado. Por eso, adorar al Señor es una de sus cualidades y nuestras exigencias. Y número 110:1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Las personas piensan y dicen, eso está muy bien. Eso se aplica aquí. O se aplica en otra iglesia también. Se aplica a una iglesia o a sus feligreses o a sus seguidores. Y hasta tienden a usar palabras ofensivas y con cierta carga de morbo. Ustedes son personas que no piensan, que no razonan. Todo esto de la Biblia ha sido una especie de lavado de cerebros por las generaciones. Y eso que usted está diciendo se puede ver muy bien dentro de estas paredes de la iglesia. Pero el mundo de allá afuera es diferente. Tiene sus complejidades, tiene sus situaciones. Y esto no puede aplicarse allá afuera. Hermanos, precisamente esa es mi preocupación. Porque tú puedes hacer todo. Y tú puedes, en cierta manera, convivir con las cosas de la iglesia. Y tú puedes hacer que las cosas de la iglesia sean algo parte de tu rutina. Y esa es mi preocupación otra vez. Que las iglesias de Asia Menor nos representen, pero a veces nos representan mal. Porque si Dios no es solamente el Dios de lo cotidiano, pero también el Dios de lo trascendente, no vamos a entender la necesidad de obedecer a Dios. Porque vamos a comenzar a caminar, bueno, ¿por qué necesito obedecer a Dios? Y lo haces de manera mecánica. Lo haces de una forma que la gente, de que tú mismo entiendes que lo estás haciendo bien. No hay profundidad, no hay grandeza, no hay trascendencia. Y eso muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos en el apogeo de la vida. Cuando nuestras edades y nuestra salud están a flor de piel. Pero a medida que vamos avanzando y a medida que el cuerpo se desgasta y a medida que las cosas que queríamos ya no nos agradan y nos gustan, decimos, pero ¿qué pasó con mi vida? ¿Qué pasó con aquellas cosas que yo quería? Las alcancé. Y es como la palabra del Señor Jesucristo cuando habla de aquel hombre que acumuló todo lo que su alma quería y le dijo, oh necio, hoy vienen a buscar tu alma. Y lo que has acumulado, ¿para quién será? Pocas palabras, la iglesia puede tomar cada consejo del mensaje del Señor a las iglesias, pero si no tiene un sentido de trascendencia del santo, santo, santo y sublime Jehová de los ejércitos, todo será moral, todo será simplemente parte del resultado de esta tierra. Tú y yo
no solamente reconocemos la autoridad de Dios, sino que este autor también es digno y merecedor de alabanza por toda la eternidad. ¿Qué dice el texto? El texto dice, y los 4 seres vivientes, versículo 8, tenían cada uno 6 alas. Lo voy a leer despacio. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. El resultado, este autor, el que nos ha llamado la atención durante semanas, el que le ha dicho a la iglesia, tú piensas que eres débil, pero eres fuerte. Tú piensas que eres rica, pero eres pobre. El que le ha dicho a la iglesia, no te amedrentes, enfrenta a los falsos, enfrenta a la gente que está allí dentro, sigue adelante, esfuérzate, enfrenta las dificultades de tu vida. Es el que recibe la gloria y el honor por los siglos de los siglos. No fui yo, no es el pastor, no es una persona extraña. Quien está pidiéndonos que sigamos hacia adelante es el Señor Dios Todopoderoso. Por eso Él es digno y merecedor de toda alabanza. Y como decía al principio, siento que hemos reducido a Dios a lo cotidiano. Somos personas enfocadas, disciplinadas en nuestros trabajos. Somos personas dedicadas a nuestras familias. Somos personas que estamos haciendo todo bien. Pero probablemente hay algo que nos falte a eso. El sentido de alabanza al gran Dios. Si todo eso lo hacemos sin reconocer y dar gloria y merecedor al que recibe toda la alabanza, nos falta algo, nos falta ese ingrediente, ese combustible, esa combustión para nuestras vidas. Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Sí, muchas veces estamos mirando hacia abajo, mirando hacia abajo, mirando hacia abajo, hasta el momento en que miraremos arriba y ya no tendremos a quién mirar. No es que dejemos de hacer estas cosas. El mensaje del Señor a las iglesias, del capítulo 1 al capítulo 3 es claro. Yo te conozco, haz esto, haz aquello. Esa es la instrucción que recibimos aquí cada domingo, que recibimos cada miércoles, que recibimos en las células. Es de cambio, es de seguir adelante, es de avanzar, es de no quedarnos en el mismo lugar. Pero no olvides la razón. Porque un día estaremos dando alabanza, gloria, honor y honra por los siglos de los siglos al que vive para siempre, nuestro Dios. Esa es la razón. No es portarnos bien, es por qué te portas bien. No es ser buen cristiano, es para qué eres un buen cristiano. No es ser una persona moralista y correcta, sino para qué lo eres. ¿Saben para qué? Para que como los ancianos y los seres vivientes rindamos nuestras coronas al Señor. Y le demos gloria por siempre y para siempre. Una alabanza debe reunir 2 cosas y lo leo rápido. Primero debe ser práctica y segundo debe ser diaria. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden, dice el autor de los Hebreos, de hacer el bien y de compartir con otros los que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Ven? Es una relación de hacer lo que Dios quiere y de adorarlo. Y dice el autor de ese Hebreo, alabanzas a Dios. Número 2, por último, la alabanza debe ser diaria y continua. El Salmo 145 dice, te exaltaré mi Dios y mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Versículo 2,
cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. ¿Por qué? Porque no haces nada con portarte bien si quien recibe el crédito de la alabanza eres tú. No haces nada con ser un buen cristiano si al final lo que estás esperando es que la gente te aplauda. Nos portamos bien para que el Cordero, el Hijo de Dios que está sentado a la derecha y el Padre que está sentado en su trono reciban la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.